Bueno alabar el nombre del Señor. Es bueno estar en la presencia de nuestro Dios. Es bueno cantar alabanzas a su nombre, pero también es bueno escuchar su palabra, porque es quien nos corrige, quien nos alienta y quien nos hace aún más preparados para el día de su venida. Eso dice la Escritura, que es la misma palabra quien nos prepara para el día de su venida, para que cada día vayamos perfeccionándonos en Él. Les voy a pedir que por última vez, en al menos 2 horas, que es lo que dura esta predicación, se puedan poner en pie. Vamos a dar lectura a un texto bíblico que se encuentra en el Evangelio según Lucas. Ya voy a ver mis apuntes. En el versículo 13. Vamos a leer un poquito extenso. Yo le voy a pedir que usted me acompañe en la lectura. Aquí siempre tenemos la Reina Valera, así que vamos a leer la Reina Valera, la reina de todas las versiones. Nah, son todas buenas, excepto hay otras que no son tan buenas. Este es un texto bastante conocido, hermanos, para la mayoría, pero no todos vienen a la escuela dominical, así que también vamos a estudiarlo. Dice así en el nombre de nuestro Señor. Se titula acá, dice, en el camino a Emaús. Y he aquí, 2 de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba a 60 estadios de Jerusalén, e iban hablando entre sí todas aquellas cosas que habían acontecido. Sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos, mas los ojos de ellos estaban velados para que no le conociesen. Y les dijo: ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? ¿Y por qué estáis tristes? Respondiendo uno de ellos, que se llamaba Cleofas, le dijo: ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no ha sabido las cosas que en ella han acontecido estos días? Entonces él les dijo: ¿qué cosas? Y ellos le dijeron: de Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo. Y como le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte, y lo crucificaron. Pero nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel. Y ahora, además de todo esto, hoy ya es el 3er día que esto ha acontecido. Hasta ahí es la lectura. Después vamos a ver otro un poquito más. Tomen sus asientos. La palabra del Señor ya es bendita en sí misma. Creemos profundamente que la palabra del Señor, solo con el hecho de leerla, ya está provocando transformación en el corazón de cada uno. Amén. Entonces, leí más o menos extenso, el texto sigue, esta historia sigue, después vamos a ir avanzando, pero esto está en el contexto de la muerte de Jesús en la cruz, ¿ya? Estamos en el día domingo de resurrección, es lo que estos hechos ocurren el domingo de resurrección, ocurre por la tarde, ya. Lucas es bastante detallado en entregarnos información. Entonces, en la mañana las mujeres habían ido al sepulcro, ya lo encontraron vacío, se encontraron con un ángel, le dijeron a los discípulos no le creyeron mucho, pero la evidencia que tenían todos en común es que habían visto la tumba vacía, ya se había encontrado con Pedro también. Entonces, en la tarde se encuentra con 2 de ellos, dice, discípulos del Señor, no necesariamente de los 12, pero sí discípulos seguidores del Señor, y que iban camino a una ciudad llamada Emaús.
Ya había pasado el tercer día, ya habían ocurrido todos estos hechos. Por lo que comenta el escritor aquí, Lucas, eran hechos relevantes, todos lo habían sabido, por eso les sorprendía que Jesús había llegado así como haciéndose el leso, preguntándoles. Dice que sus ojos estaban velados, sus ojos estaban cubiertos, no se habían dado cuenta que era el Señor. ¿Ya? Entonces van caminando, se les acerca un caminante y empieza a conversar, pero no sabían que era el Señor. Entonces, si vemos el versículo 19, hermanos, y esto es lo primero que me gustaría comentar con ustedes, si podemos revisar el versículo 19, dice, es Jesús preguntándole, y le dijo, ¿qué cosas? Y ellos le responden, de Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo. Este Jesús que están presentando los discípulos es el Jesús fácil de aceptar. El Jesús que todo el mundo puede aceptar, excepto uno que otro que sea más escéptico, que quiera rebatir la existencia de Jesús mismo, del Jesús histórico. Pero aquí no se está diciendo nada muy especial respecto a otros hombres. De Jesús Nazareno, que fue varón, profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo. Y lo que les quiero comentar, el primer punto el día de hoy, hermanos, es que muchas veces nosotros también nos encontramos como estos discípulos camino a Emaús, creyendo en el Jesús fácil de creer. El Jesús que tiene una maravillosa enseñanza, el Jesús que se ha comentado aquí como conclusión del Sermón del Monte, que todos los libros, mejores libros de psicología juntos, no logran hacer el peso de las enseñanzas del Sermón del Monte. Eso para varios puede ser fácil de aceptar. Para muchos puede ser fácil de aceptar que Jesús es un profeta. Hay muchas religiones que aceptan que Jesús es un profeta. Incluso de los que circulan por acá, nos golpean las puertas, nos dicen que Jesús era un profeta, era bueno. Pero este es el Jesús fácil de aceptar. Podemos deducir por las palabras de estos discípulos que ellos no entendían que Jesús era el Hijo de Dios. Porque si hubiesen entendido que Jesús era el Hijo de Dios, la conversación que viene más adelante no se hubiera dado, no hubiese sido necesaria. Pero ellos iban cabizbajos, iban meditando, tratando de entender qué es lo que habían visto. Ellos dicen que tenían su esperanza en que Él iba a ser el que iba a redimir a Israel. Pero ¿qué fue lo que pasó? Que este profeta, este que era bueno, este que tenía una gran enseñanza, fue llevado por los principales sacerdotes y por los gobernantes del pueblo y lo asesinaron. Y ya pasaron 3 días de esto y no ha pasado nada más. El Jesús fácil de conocer, el Jesús profeta, el Jesús varón poderoso, el Jesús varón de grandes enseñanzas, es fácil de conocer, pero que provoca muchas decepciones. Quien sigue a Jesús solamente porque es un profeta, tarde o temprano se va a encontrar con que hay otro que tal vez ahora está diciendo palabras más interesantes. Fácilmente se va a encontrar con otro filósofo antiguo, con otra religión que se pueda equiparar al pensamiento, pueda encontrar puntos en común y pueda tal vez decir, esta también es una buena alternativa. Porque cuando conocemos a Jesús,
hasta el punto de vista intelectual, tarde o temprano nuestra fe se va a caer. Hermanos, el primer llamado del día de hoy es que Jesús tenemos que conocerlo más allá de un documento histórico. Tenemos que conocerlo más allá de la evidencia histórica que pueda haber. Tenemos que conocerlo más allá de lo que podamos estudiar en la misma escritura, pero desde un punto de vista académico. Si nos quedamos hasta ahí, si nos quedamos hasta maravillarnos en su enseñanza, si nos quedamos hasta entender que muchas profecías se cumplieron de él, igual nuestra fe puede decaer cuando vengan las pruebas, cuando vengan las dificultades. Lo que ocurrió con los discípulos fue eso. Les gustó estar con Jesús, vieron los milagros, escucharon su enseñanza, tomaron apuntes de lo que después se convirtió en el texto del Sermón del Monte. Vieron a personas ser resucitadas, pero también vieron todas sus esperanzas muertas en una cruz. En el versículo 21 nos encontramos, está rapidísima la milla. En el versículo 21 nos encontramos, dice, pero nosotros, o sea, conocimos al Jesús profeta, al Jesús poderoso, pero nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel. Y ahora, además de todo, hoy ya es el tercer día que esto ha acontecido. Hermanos, Jesús no vino para satisfacer nuestras expectativas. Jesús no es lo que esperamos. Hay una canción de Marcos Vidal que dice algo así que Jesús, que Él es como nieve en el verano. ¿Ya? Que es el llamado del Señor. Dice que es como nieve en el verano, que es algo no esperado, que nuestras expectativas no cubren a lo que realmente hizo y lo que realmente hace el Señor. Entonces muchas veces pensamos que venir a Cristo es venir a tener una vida más tranquila. Bueno, empezamos a tener paz en el corazón y nos venden todo eso. Y a veces seguir al Señor es todo lo contrario. Vienen más problemas, vienen más dificultades, vienen más lágrimas, porque seguir a Jesús es complicado y no es lo que ustedes esperan. Eso es lo que le pasó a Judas. Judas esperaba otro tipo de Mesías. Los fariseos esperaban a otro tipo de Mesías. Es por eso que no es de extrañar que hayan rechazado a este Jesús, que venía con un mensaje que era hacia los menos considerados. Estaba con los pobres, estaba con la viuda, tomaba en cuenta a los niños, cuando lo que ellos esperaban era un caudillo militar que llegara arriba de su caballo y que los celotes esperaban ser ellos el ejército del Señor, el ejército del Mesías, para derrotar a los romanos, para salir de la opresión. Pero este Jesús nace pobre, en un establo, en una familia de dudosa constitución. Nosotros ahora sabemos cómo eran las cosas, pero en ese tiempo ellos no lo sabían. Un huérfano de padre que falleció al poco tiempo, solamente con su madre y un par de seguidores que eran pescadores, cobradores de impuestos. No era muy bueno el team que se había armado tampoco desde nuestro punto de vista. Entonces, se encuentran estos discípulos que a pesar de eso sí habían comprado la idea, pero que una vez más ya habían pasado 3 días en que todas sus esperanzas, todas sus expectativas también habían muerto en una cruz.
Si avanzamos en la lectura, Jesús después los trata un poquito duro, les dice, pero y ustedes son pavos. Ya hubiera sido chileno, le hubiera dicho, son pavos. No entienden la escritura, no pudieron ver la escritura y que la escritura decía que el Mesías tenía que padecer. Entonces, si vamos al versículo 27, haciendo esa introducción, Jesús dice, o lo que hace Jesús, y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. Hermanos, la incredulidad, la falta de expectativa, las expectativas rotas, el Jesús mirado desde el punto de vista académico, los dos puntos que vimos anteriormente, se curan abriendo la escritura. La falta de fe se cura abriendo las escrituras. Nos pueden decir que tenemos que irnos a un cerro a orar. Es bueno apartar tiempo orando, pero eso no va a curar tu falta de fe. Eso no te va a dar poder. Podemos hacer cadenas de oración gigantescas, pero eso no necesariamente va a curar tu falta de fe. La falta de fe se cura abriendo y estudiando todas las escrituras. Con mayor razón, a las escrituras que se estaba refiriendo Jesús en este momento es lo que nosotros conocemos como el Antiguo Testamento. Y nosotros los predicadores tendemos a predicar más del Nuevo Testamento porque está un poquito más explicado. Entonces cuesta a veces sacarle, y es muy fácil agarrar del Antiguo Testamento un texto e interpretarlo, pero pésimo. Una muy mala interpretación. Es muy fácil hacerlo. ¿Por qué? Porque no abrimos constantemente la Escritura. Y tenemos que leer, hermanos, y tenemos que estudiar todo el consejo de Dios, toda la Escritura. Porque la Escritura, desde Génesis hasta el Apocalipsis, hablan de Jesús. Y si no logramos encontrar algo de Jesús en algún texto que estamos leyendo, tenemos que volver a leerlo porque lo estábamos leyendo mal. Porque en la creación participa Jesús. Porque cuando el hombre peca y Jesús lo viste con ropas hechas de animales, ahí está la redención de Jesús. Ahí está un inocente muriendo para cubrir a un culpable. Porque cuando Josué conquista Jericó, se nos habla del Mesías conquistador. Porque cuando Moisés tiene paciencia con el pueblo, se habla de la misericordia de Dios. Y así podemos ir a través de los profetas y a través de los reyes y en los salmos y en los proverbios, encontrando a Jesús, encontrando estos indicios de quién es el verdadero Jesús. Y cuando conocemos al verdadero Jesús, cuando conocemos al verdadero Cristo, no hay situación en la vida que nos pueda hacer desmayar, que pueda remecer a nuestra fe. Más adelante, versículo 30 y 31, dice: y aconteció que estando sentado con ellos a la mesa, recuerden que ya era de tarde, hay una canción que dice: quédate, Señor, que se hace tarde. ¿Ya? Se refiere a este pasaje porque era el divino compañero del camino, el que les abrió las escrituras, el que los hizo entender. Y ellos encontraron algo interesante. Todavía no sabían que era el Señor, pero encontraron que lo que le estaba enseñando ese hombre era digno de ser escuchado. Y lo hacen pasar y le dice:
Por supuesto, lo invitan a tomar oncecita. Y le dicen, y dice, aconteció que estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan y lo bendijo, lo partió y les dio. Entonces le fueron abiertos los ojos y le reconocieron, mas él se desapareció de su vista. Hermanos, hay un momento en la vida de todo creyente en que nos acercamos a la palabra. Alguien nos invitó a la iglesia, alguien nos invitó a un mate criollo, a una actividad, y empezamos a entender la Escritura, empezamos a estudiarla. Pero tiene que llegar un momento crucial, que es un momento personal, íntimo, que puede ocurrir en medio de toda la congregación, pero también puede ocurrir en la intimidad de tu casa, leyendo la Escritura, orando, en que tus ojos van a ser abiertos y que vas a poder decir como el centurión que menciona Mateo, verdaderamente, este es el Hijo de Dios. Es interesante que el versículo 30 dice que estando ellos a la mesa y compartiendo el pan. Lo hemos mencionado en otras ocasiones que al Señor se le conoce en la comunión, en la comunidad. Cuando partimos el pan con los hermanos, estamos más expuestos a conocer al Señor. Pero también cuando invitamos al Señor en nuestra intimidad. ¿Cuántos de los que están aquí? Es una pregunta retórica, no necesitas levantar la mano. ¿Todavía tiene alguna duda de que Jesús es el Señor? Es una pregunta válida. Es una pregunta que usted necesita hacérsela. ¿Realmente yo creo que Jesús es el Señor que resucitó de los muertos? ¿Que realmente creo yo que Jesús es Dios mismo? Los discípulos habían caminado con el Señor 3 años. Lo vieron hacer milagros. Ellos mismos habían hecho milagros. Aún así, a esta altura todavía no sabían que Jesús era Dios. Porque el milagro de la resurrección es lo que hace que abramos nuestros ojos y veamos que Él es Dios. ¿Cuántos de aquí realmente creen que Jesús es el Hijo de Dios? ¿Cuántos realmente aquí creen que Jesús es el Señor? Si todavía no lo crees, si todavía estás en duda, hay que orar, hay que buscar al Señor, hay que decirle, quédate, Señor. Te invito a mi casa. Todavía no estoy seguro de estas cosas, pero parece que hay otros que lo creen verdaderamente. ¿Cuántos testimonios tenemos de algunos que lo desafiaron y que le dijeron, si eres el Hijo de Dios, que pase esto, si realmente existe? No estoy diciendo que sea la fórmula, pero hay gente que invita al Señor a ser parte de su vida, aún sin tener la certeza de que es el Hijo de Dios, pero está más cerca. Pero va a llegar un momento, hermano, en que tú buscando al Señor en tu lugar, en que tú orando al Señor, teniendo una disciplina de oración, teniendo una disciplina de búsqueda del Señor, va a venir un momento en que se van a abrir tus ojos y vas a ver de otra manera Juan 3:16. Y vas a llorar cuando leas Juan 1:1, de que ese verbo se hizo carne y vimos su gloria, y yo también estoy viendo su gloria. Hermano, nuestra oración, si es que todavía tienes dudas, tu oración tiene que ser, Señor, abre mis ojos para que pueda verte.
Y los que ya creemos, nuestra oración tiene que ser: abre los ojos de ellos, Señor, para que puedan conocerte. ¿Cuántos de nosotros estamos dispuestos a orar para que, así como a estos discípulos de Emaús, el Señor se les revele y que el Señor les muestre que realmente es el Hijo de Dios? Cuando conocemos que Jesús es el Hijo de Dios, se me puede incendiar la casa, se puede devaluar la moneda a niveles ridículos en que ya no podamos comprar nada. Nos podrán perseguir, nos podrán matar, podemos perder a nuestra familia y aún así podemos decir: estoy bien con mi Señor. Pero quien no conoce al Señor, quien no lo conoce realmente, a quien el conocimiento del Señor solo se quedó en su cabeza y no bajó nunca a su corazón, tarde o temprano se va a salir del camino. Pongámonos de pie, hermanos, que podamos pensar en esta palabra y poder invitar al Señor a morar en nuestras vidas. El Señor es el que hace todo para nuestra salvación, hace todo para que nosotros seamos salvos. Y lo que nos queda a nosotros es: Señor, concédeme arrepentimiento, concédeme el darme cuenta quién yo realmente soy y quién realmente eres tú. Y vamos a tener vidas abundantes en el Señor. Vamos a tener plenitud de vida, pero no como la que tiene el mundo. Es una plenitud que, a pesar de todas las circunstancias, vamos a poder decir: estoy bien con mi Señor. Oremos al Señor, busquemos al Señor. Si alguien en su puesto ha sido tocado por la palabra y tiene tal vez estas dudas que hemos planteado, pueden levantar su mano. Aquí hay pastores, hay líderes que pueden orar por usted. Hay hermanos que pueden acercarse a orar. Y oramos todos nosotros por aquellos que sabemos, que hemos visto la evidencia de que todavía no conocen realmente al Señor, para que lo conozcan. Hay un punto en la vida en que nos vamos a encontrar con el Señor. Quédate, Señor, con nosotros. Oh, Señor bendito, ayuda a nuestra incredulidad, que podamos conocerte, Señor, a través de las Escrituras. Ayúdanos, Señor, a abrir las Escrituras a diario y que te podamos buscar, Señor, como quien busca una joya que está perdida, pero que sabemos que la podemos encontrar ahí. Como aquel que busca una moneda perdida, Señor. Que podamos buscarte en la palabra como aquel que está buscando un tesoro. Y ese tesoro eres tú, Señor. Enciende, Señor, en cada uno ese deseo. Enciende, Señor, en los corazones esto que ocurrió en los discípulos, que dicen: no ardían nuestros corazones cuando Él nos presentaba la palabra. Haz arder nuestros corazones con pasión por tu palabra. Oh Dios mío, gracias por tu misericordia y tu bondad. Gracias porque tú eres verdadero, Señor. Gracias porque hemos llegado a conocer y a saber que tú eres Dios. Gracias porque nos has salvado, Señor. Eres bendito, Señor. Gracias, Señor. Amén. Amén. ¿A cuál de los pastores dejó? Ahora tenemos pastores para elegir. Tome su asiento. Ya. Voy a pedir que pase.